Está nuevo este. Estamos estrenando otro. ¿Qué? Estamos estrenando otro. Estrenando otro. Sí. ¿Cuál edición? Esta es la del 2006. La quinta. Sí. Ya debe ir por la octava. Sí. Bueno, Bueno, empezamos. Bueno, compañeros, para nosotros es un gusto, un agrado haber sido invitados por el doctor Dussel para continuar con esta ya legendaria cátedra de ética de los miércoles. Antes era de 2 a 4, ahora se ha convertido de 12 a 2, pero nosotros ya teníamos el reloj biológico marcado, que era todos los miércoles de 2 a 4, ¿no? Desde hace muchos, pero muchos años, ¿no? Entonces, para no perder la continuidad de este curso, porque un poco se interrumpió por la salud del doctor, y a él le parece que este espacio de tiempo no debiera perderse, nos parece muy bien, nosotros también estábamos preocupados al respecto, por eso fue iniciativa de él, en venir acá, platicar todo eso y abrir el espacio, y como él todavía por cuestiones de salud no puede continuar en el sentido amplio, me ha pedido que colabore y voy a estar colaborando con él. Para mí es un gusto, un honor continuar con este espacio de reflexión que él ha abierto y inaugurado desde la década del 80, ¿no? Aquí en la Facultad de Filosofía, ¿no? Entonces, él es de los sobrevivientes de aquel diálogo con Apple. Ajá, así es. Estuvo presente y presentó una ponencia y Apple respondió. Así ¿no? es. Y entonces yo lo agarré al seminario mediados fines de la década del 80, no aparecía en el horizonte Apple todavía, era más Marx. Yo siempre digo, y yo me metí con el doctor por Marx. Y ahí empezamos y después de eso ya continuamos con la ética del discurso, después de eso la ética de la liberación. Y en parte vimos cómo surgió todo esto, ¿no? Muchas veces he dicho, a veces yo me siento coautor del libro, porque en muchos lugares me ha tocado que me piden una exposición y no he preparado absolutamente nada, abro el libro donde esté, empiezo a leerlo y empiezo a exponerlo, ¿no? Es más o menos, digamos, como que lo tengo trabajado, porque lo he expuesto en muchos lugares mientras el doctor estaba trabajando. En ese entonces yo daba cursos, clases. El doctor terminaba de escribir un capítulo y me lo pasaba. Y yo con eso iba a dar clases, ¿no? Y siempre digo, hasta a las milpas, ¿no? Me invitaban aquí y allá, y iba a dar clases ahí, y volvía y comentaba con el doctor, y así sucesivamente, ¿no? De hecho, ahora encontré mis cuadernos de notas y apuntes, siempre la parte, digamos, más política en el sentido óptimo de la palabra, que este servidor le entusiasmó muchísimo siempre la segunda parte. Y mientras Dussel estaba exponiendo la segunda parte, yo iba exponiendo, mientras él iba redactando, yo iba exponiendo, iba tomando notas, y en los seminarios también. Y yo dije, todas aquellas cosas que el doctor no dijo en el libro, que se han quedado en el tintero y que a veces están presupuestas, yo las voy a desarrollar aparte. Y dije, ahí tengo un manuscrito que se llama El Principio de Liberación, como continuación de esto. Y lo he rescatado. Entonces ahora yo me voy a dar a la tarea, igualito que ha hecho el doctor, cada curso que daba era el material para un libro. Entonces yo mientras estoy dando el curso, voy a redactar El Principio de Liberación, que paradójicamente es el último capitulito, ¿no? Y aquí está así, pero bien condensado, ¿no? Entonces hay que abrir el rollo para ver qué es aquello que está contenido, todo eso, y es un poco lo que vamos a intentar hacer. Entonces, en esta primera sesión, como es inaugural, yo le he pedido al doctor de que hagamos una reflexión biográfica acerca del libro, ¿no? Porque este libro, ustedes van a ver, si es que todavía no se ha constituido en un clásico del pensamiento crítico, se va a constituir, ¿no? Siempre estoy trabajando a nivel mundial qué están produciendo acerca del pensamiento crítico, y esto sigue vivito y coleando, esto está bien de pie, ¿no? Entonces mucha gente todavía no se ha dado cuenta al respecto, poco a poco se van a ir dando cuenta, ¿no? Y
Mientras tanto, esto tiene una historia. Es un poco lo que le decía al doctor. En este año vamos a celebrar 20 años de la publicación de este libro, ¿no? Entonces este libro ya tiene su propia historia, ¿no? Entonces yo le he pedido que hagamos un diálogo, reflexión, rememoración a propósito de, bueno, cómo Dussel llegó a este libro, ¿no? Cuáles eran las ideas, cómo lo escribió y cuáles fueron las consecuencias. Y después de ello, cómo yo lo vi como alumno, porque vi todo el proceso. Cuando yo conocí a Dussel, esto no existía ni como idea, ni como proyecto. Ya estaba escrita la Ética de la Liberación. Yo lo conocí cuando estaba trabajando Marx, ¿no? Entonces, después de Marx, Dussel había trabajado en serio algunas categorías con las cuales se podía volver a desarrollar de mejor modo algunas hipótesis contenidas en la Ética de la Liberación latinoamericana en ese entonces. Con el diálogo con Apple la cosa se proyecta, ustedes no se imaginan, ¿no? Y ahí empieza a aparecer el argumento duro, y entonces siempre digo, Dussel, entonces ahora sí, explícitamente, la Ética de la Liberación, de empezar siendo latinoamericana, la proyecta a nivel mundial, digamos con pretensión de universalidad. No, pero esto no surgió de la noche a la mañana, ¿no? Es producto de mucho trabajo, mucha discusión, mucha lectura, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre digo, pocas veces he conocido a una persona con una capacidad tan impresionante de digerir los libros, o sea, no solamente leerlos, ¿no? No, yo me acuerdo un fin de semana, él aparecía con un libro así, y a la siguiente semana no solamente lo había leído, sino que venía con un texto, ¿no? Ese tipo de capacidad de producción muy poca gente la tiene, ¿no? O sea, al principio también intenté seguir eso, pero troné, así que desarrollé otra forma de trabajo y exposición. Entonces, esa es la idea, doctor. Entonces, en esta primera sesión inaugural, la cual estamos celebrando 3 acontecimientos. El primero, bueno, son 20 años de la publicación de la Ética de la Liberación. Yo recuerdo, bueno, este es, yo creo, si no estoy equivocado, el primer libro de Enrique Dussel que aparece en una editorial peso pesado, ¿no ven? Porque antes habían sido editoriales menores, digamos, máximas. Bueno, siglo XXI, ¿no? Pero trotadas, ¿no? Y recuerdo que al principio no había ni fondos para la publicación del libro. Entonces se tuvo que imprimir acá, el editor no fue muy bueno, metió la pata, entonces hubo que volver a corregir y otra vez y así sucesivamente, hasta que después de mucho trabajo la editorial creyó en la obra de Dussel, porque es un libro grande y grueso, ¿no? O sea, es mucho dinero, digamos, su publicación, y los editores no se avientan fácilmente a publicar cualquier libro, ¿no? Entonces fue también una lucha, yo vi eso, ¿no? Así como al principio fue una coautoría, etcétera, etcétera, un luchar, un creer, es decir, abrir espacio, ¿no? Y ahora, acaba de decir, escribe un manuscrito, se los presenta a Trota y a las 24 le dicen, órale, pero ese órale es producto de haber trabajado muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, 20 años, estamos hablando de 20 años, se dice fácil, 20 años de la publicación de la primera edición de la Ética de la Liberación, ¿no? Y ya hay 2 traducciones, la del inglés y la del portugués. Hay otra traducción en puerta de la Ética. Los parágrafos 5 de cada capítulo, en alemán, en francés. Y es interesante. Ahora, en este momento, está un semestre entero dedicándose a un grupo de alumnos, pero también profesores, en la New School de New York, están trabajando la ética. Y en mayo voy para Nueva York, si me dan la salud, para discutir con ellos una lectura de un semestre entero, como van a hacer aquí, sobre la ética en Estados Unidos. Y bueno, esto sí efectivamente ha impactado, empieza a impactar. Es muy difícil. En uno de los libros dice, si el fulano
hubiera nacido en Estados Unidos, bueno, sería una de las personas más fundadas en la filosofía mundial, pero le tocó nacer en América Latina y más duro el que se escuche. Pero ahora sí empieza porque hay una crisis y esta es una tesis fuerte en una línea que se está abriendo camino en todas partes. Entonces se va al origen y se encuentra esta obra ya hace muchos años y empieza. Ayer he leído una tesis muy buena de un alumno, compara el pensamiento de Agamben con el mío, con esto, ¿no? Y una tesis buenísima, pero muestra las limitaciones de Agamben y cómo estamos mucho más allá que él, pero muy bien planteado. Así que estamos en etapa de que tenemos que creer en nosotros mismos y saber que ya estamos entrando a una discusión mundial, sobre todo por el lado de lo decolonial, pero que se funda en esto, porque el fundamento de lo decolonial lo da la filosofía de la liberación, y eso ya es reconocido por Walter Mignolo, por Grossfogel, por Nelson Maldonado, por Aníbal Quijano y por todos los amigos. Entonces vale la pena de empezar ahora a dominar el proceso porque ya es una escuela. Esperamos que surja la escuela de México o la escuela latinoamericana, no la de Frankfurt, como veníamos hablando ahora. La crítica de Lukács me decía contra la escuela de Frankfurt. Me comentabas, pues sí, son temas muy actuales. Bueno, ese es lo primero que estaríamos celebrando, ¿no? Los 20 años, ¿no?, de la publicación de la Ética de la Liberación. Después de eso, 200 aniversario del nacimiento de Marx, ¿no? Digamos, ese es el gran clásico del pensamiento crítico. Entonces, pues un poco lo que estamos haciendo, este libro se va a constituir en un clásico del pensamiento crítico, si es que no se ha constituido ya, ¿no? Y tercero, yo le decía a Dussel, este año este servidor cumple 30 años de ser alumno del maestro. ¿Tan viejo estás? Sí. Por eso me ha afectado, doctor, porque no sé. Entonces, a mí me tocó conocer al doctor Dussel cuando él no era famoso, ¿no? Ahora el doctor Dussel es famosísimo, ¿no? Tiene un pegue impresionante en filosofía. Yo siempre reviso los YouTubes, ¿no? Y entonces Dussel, ¿no?, 40.000, 50.000, 60.000 entradas, etcétera, ¿no?, a los textos, etcétera, ¿no? Cosa que mucha gente aquí no llega ni a la mitad, ni a la tercera, cuarta parte, etcétera. Entonces, siempre digo, a este servidor siempre buscó gente seria, con una formación rigurosa, estricta, que estuviese trabajando problemas a partir de los cuales se pudiese aprender a pensar nuestra realidad. Y con el doctor yo aprendí eso, ¿no? Cuando yo llegué acá, yo no sabía quién era Enrique Dussel. Yo sabía quién era Sánchez Vázquez, Bolívar Echeverría, Hugo Semelman, Pablo González Casanova. Yo sabía quiénes, y llegué ahí, fui a buscarlos, ¿no? Y en esa búsqueda de querer formarme bien en Marx, lo único riguroso y serio que encontré fue el seminario que estaba dando el doctor. Entonces me metí por ahí descubrí una beta, ¿no? Pero uno siempre trae sus ideas más o menos romanticonas. Siempre digo, uno cuando es chavo cree más en lo que cree que conoce que en lo que sea la realidad. Uno de chavo siempre es bien prejuicioso, ¿no? Más se deja llevar por 2 o 3, 4 lecturitas que uno tiene. Entonces, en el seminario con Apple es donde yo realmente descubrí quién era Enrique Dussel. Siempre, yo había estado ya con Dussel 2 años trabajando en sus seminarios. Yo los días miércoles en esta facultad estaba de 2 a 4 en el curso de ética, de 4 a 6 el de posgrado y de 6 a 8 filosofía política. Esos eran los 3 cursos. Yo me echaba todito, así por disciplina,
¿no? Y 2 años así, aún así todavía no, es que no es fácil, compañeros, ¿no? Mucha gente piensa que es leerse un librito o asistir un semestre o un año y ya se lo sabe, no es así. Entonces, entre el 90 que estuvimos con el seminario trabajando todo Apple, viene Apple, nos enfrentamos con Apple y ahí uno ve quién es quién, pues en el diálogo, el discurso, ahí es donde descubrí quién era Enrique Dussel, qué es aquello que estaba trabajando y por qué es que había que aprender eso. Entonces yo dije, no, lo que yo estaba trabajando no sirve, hay que empezar de nuevo. Entonces yo me acerqué ahí al doctor Dussel y le dije, ¿cómo hay que trabajar su obra? Le dije, ¿cómo hay que trabajar su obra? Entonces él me explicó, tienes que empezar así. Lo primero que tienes que agarrar son Levinas, Heidegger, entonces entiendes lo mío, ya hice así y empezó a funcionar, cómo leer a Marx, etcétera, etcétera. Y desde ahí siempre le he seguido sus pasos hasta el día de hoy y siempre he estado aprendiendo. Yo siempre digo, para aprender a ser filósofo hay que conseguirse un maestro filósofo, de lo contrario está difícil. Y eso no se aprende en el librito, se aprende en el aula, en la relación docente-alumno. Entonces yo quise aprender y por eso me puse como discípulo, ¿no? Y el otro día estábamos platicando con el doctor y le dije, doctor, los 30 años. Me dijo, toda una vida, que parece que la canción esta de la canción mexicana, ¿no? Toda una vida. Aristóteles tuvo 20 con Platón. 20 con Platón y así sucesivamente. Se le murió Platón, pero lo echaron de la academia los aristócratas de Atenas y se tuvo que ir el pobre Aristóteles. Esperamos que no sea así. No, esperamos, por eso estamos acá, ¿no? Entonces, ahora ya es el doctor pensador consagrado a nivel mundial, desgraciadamente más reconocido afuera que aquí adentro. Pero bueno, ya todo llegará en su debido momento. Mientras tanto, como hemos aprendido con el doctor, ¿no es cierto? Hay 2 o 3 alumnos, uno trabaja disciplinadamente. El resto, 100, 200, siempre aparecen, ¿no? Pero pues, al principio uno aprende a trabajar disciplinadamente, es lo que hemos aprendido. Entonces, para esta sesión inaugural, yo le he pedido al doctor de que haga algo así como una reflexión biográfica acerca del texto. ¿Cómo ha llegado a esto? ¿No? Porque ustedes van a ver, cuando yo exponga el texto, yo no me voy a limitar a exponer positivamente el texto, sino que a partir del texto voy a empezar a desarrollar cierto tipo de problemas que han empezado a acontecer después del 98 hasta el día de hoy. Es un poquito lo que digo en el programa, ¿no? En la década del 90 es el peor momento de la izquierda, es el momento idóneo de la derecha. El modelo neoliberal estaba imponiendo a diestra y siniestra, ¿no? Y en esa coyuntura es que surge esto, ¿no? Entonces yo digo, en parte, este librito anunciaba lo que se iba a venir a partir de este siglo, ¿no? A partir del 2000, 2001, en el caso de Bolivia, la guerra del agua y así sucesivamente, el proceso venezolano liderado por el compañero hermano Chávez, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces eso ha reconfigurado la política a nivel mundial, ¿no? Y esto se sigue sosteniendo, ¿no? Pero nos ha empezado a llamar la atención en muchos problemas que están contenidos aquí, pero que no están nada desarrollados. En ese sentido, este libro, que es un testimonio a modo de testigo de un periodo histórico, ¿no es cierto?, se apropia de tal modo de sus posibilidades que lo puede seguir proyectando, ¿no? Es un poco lo que los más eminentes marxistas dicen: el capital se puede seguir desarrollando, o sea, no se quedó en un tiempo y época, esto igual se puede seguir desarrollando. Y como siguen aconteciendo acontecimientos nuevos, ¿no?, esto da pie, es una fundamentación para seguir dotando de contenidos nuevos a conceptos que ya están delineados básicamente acá, y cómo es que a partir de ellos se puede proyectar de otro modo las praxis de transformación y revolución que están empezando a acontecer, no solamente en América Latina, sino en muchos otros lugares. Digamos, están empezando a aparecer muchos pueblos originarios en muchos lugares, hasta en Europa, imagínense, ¿no? Y está
está empezando el cuestionamiento sistemático, no solamente del capitalismo, sino también del horizonte de la modernidad, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, un poco lo que digo en otros lugares, ¿no? Aquí ya empieza a ser explícita que el problema no es solamente el capitalismo, sino también la modernidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un texto pionero, ¿no? Mucha gente de izquierda sigue dejando intacta la modernidad, critica duramente al capitalismo, pero sigue intacta la modernidad. Y el problema en última instancia había sido la modernidad como presupuesto del capitalismo, ¿no? Entonces, en ese sentido también este texto es sumamente, como se llama, rico al respecto, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos eso, doctor? Usted empieza primero haciendo una reflexión de cómo ha llegado esto. Tu pregunta. Y después de ello, este servidor continúa. Entonces la idea es, pues ¿cómo llegó esto? Porque supuestamente usted ya tenía una ética de la liberación, ¿no? Y producto de algunas críticas usted empieza a trabajar Marx, ¿no? Y eso le permite darle una consistencia material a conceptos como de pueblo, por ejemplo, o de sujeto, o de pauper, etcétera, ¿no? En el capítulo 5, en el principio de materia crítico, ahí voy a explicar bien todo esto, qué es aquello que ha significado esta nueva lectura de Marx para la ética de la liberación, en este caso, digamos, para el pensamiento de Enrique Dussel, ¿no? Entonces, ¿por qué es que permite una profundización, pero a su vez un nuevo giro, ¿no? Que permite la posibilidad de un nuevo tipo de fundamentación, que es lo que le llamamos el principio material, y en el caso de la segunda parte, crítico, ¿no? La racionalidad formal, moderna, es formal, entonces trabaja a partir de principios formales, pero aquí empieza por el principio material, ¿no? Y con ese pie de base, todavía, bueno, en cuanto termina Dussel Marx, ¿no? Empieza inmediatamente el diálogo con Apple, ¿no? Y en el diálogo con Apple es donde Dussel, en mi opinión, empieza a ver cómo es que puede ahora traer a colación todo lo que ha trabajado sobre Marx para la nueva fundamentación, ¿no? Y que está en parte en el principio material, ¿no? Digamos positivo ontológico todavía, después de eso en el principio material crítico, ¿no? Que vamos a desarrollar con mayor extensión. Entonces, el diálogo con Apple, Dussel empieza en el 89, en noviembre del 89, aquí lo hacemos todo el año 90, enero del 91 viene Apple, discutimos, y en cuanto se va Apple, empieza a ver ahora cómo refundamos todo esto, ¿no? Porque con Apple, muchas veces lo dijimos, Apple, producto de la tradición alemana, la filosofía clásica alemana desde Kant en adelante, desarrollan una capacidad argumentativa en el sentido de fundamentación muy sofisticada, ¿no? Cosa que no existía, digamos, Buenas tardes, perdón que los interrumpa, es que este salón está asignado para otra materia, no sé si tenga asignación formal del colegio, ¿cómo es? Es que fuimos al colegio de filosofía, el colegio de filosofía nos dijo, esto ya está asignado para ustedes, 007. 007. ¿Con filosofía? Sí. ¿Con quién? ¿Con Rebeca o con Sebastián? Con la secretaria que está en la puerta, inmediatamente a la derecha. Es media gordita. Y acabamos de preguntar, o sea, antes de ingresar. ¿Y qué voy a ver? Está bien. Estamos ahí comenzando. Sí, estamos viendo, también ya tiene retraso. Está bien. Gracias. Sí, continuamos. Así, ¿no? Entonces, el problema era cómo subsumir ese tipo de fundamentación formal que habían desarrollado ellos en la perspectiva nuestra. Yo siempre les recuerdo, ¿no? En el seminario, todos los participantes del seminario, había una disyuntiva. La filosofía de Apple aparecía tan dura, tan sofisticada, tan elaborada, tan sutil,
que mucha gente estaba diciendo, no, pues vamos a tener que partir ahora de Apple y no de Dussel, ¿no? Entonces, porque no estaba producida una fundamentación material, había que hacerla. Y normalmente la gente se va por lo que ya está hecho que por aquello que hay que hacer. Es más fácil partir de lo que ya está hecho que, a ver, vamos, si no hay, pues hay que hacerla, ¿no? Es un poco lo que pasa con los filósofos griegos. En el caso de Platón, ¿acaso antes de Platón hay una filosofía escrita, elaborada, como sus diálogos y posteriormente como los de Aristóteles? No, dicen, no hay, pues hay que hacerla. Entonces, con eso consiste la filosofía. Si no hay, pues hay que hacerla. Entonces, Dussel empieza la tarea de empezar a elaborar eso. Y entonces, poco a poco, yo recuerdo una de las sesiones, ¿no?, en las cuales todavía no estaba configurada cómo se iba a delimitar la ética de la liberación. Es decir, ¿cómo? Entonces, ahí me tocó presentar un paper que se llamó Los principios de la ciencia, que es aquello que precede al momento explícito de la reflexión científica. Entonces presenté un paper relativo a los principios de la ciencia y ahí surgió, bueno, los principios gracias a los cuales se puede elaborar, trabajar y desarrollar, ¿no?, como criterios, y bueno, ahí discutíamos si iba a ser 1, si iba a ser 3, si iban a ser 6, otros decían 8, otros decían 12 y así sucesivamente, ¿no?, y al final quedaron 6, etc. Entonces, quisiéramos que nos cuente cómo usted vio todo ese proceso que yo estoy explicando desde afuera, como alumno. Sí. Ayer justamente leyendo un trabajo excelente de maestría que se va a presentar aquí, de un alumno de Silvana. Él hace una descripción de mi recorrido y lo hace muy bien, así que lo voy a tener en cuenta ahora. Yo aprendí de un alumno que habla sobre lo que yo he hecho. ¿Qué significa esa ética dentro de la biografía de un pensador que siempre va dando pasos? De tal manera que algunos creen que hay rupturas y que empieza de nuevo. No, hay subsunciones. Y hablando como la lógica de la vida no es mecánica ni es física, es biológica y sistémica por redes. Y lo esencial de la vida es retroalimentar, pero la retroalimentación cambia el sistema y lo va haciendo crecer. Yo creo que es la mejor manera de explicar ciertas etapas en mi pensamiento que parece que son rupturas, pero no son rupturas, son retroalimentación de un ser vivo en un medio que interpela y que uno va respondiendo. De tal manera que el pensamiento de un autor hay que verlo primero desde la historia del proceso del país y de la América Latina del pensador. Primero, ¿qué ha ido aconteciendo? Miren lo que está aconteciendo ahora en América Latina, parece que es un retroceso gigantesco de la izquierda. Yo digo, tranquilo, es un paso atrás, ya vienen los dos adelante. No hay que dramatizar. Al pobre Lula lo han metido preso. Vamos a ver si pueden. Y eso es una referencia de lo que estoy pensando hoy. Entonces, el pensamiento de un autor hay que verlo con respecto a la historia. Y eso es lo que hago ver en muchas cosas. La historia es la referencia. Pero al mismo tiempo el autor va pensando a partir de ciertos autores que le permiten pensar, pero los va atravesando. Claro, hay que saber elegir cuáles y elegir los que son más centrales.
Si elige mal, se va por una rama secundaria y pierde el tiempo. Hay que tener una cierta orientación para elegir los grandes autores del momento, de donde sean, de la India, la China, Europa, América Latina, prenderse a ellos y después comenzar un proceso de crecimiento. Entonces, yo voy a hacer un esquema. Digo siempre, uno va acumulando hasta llegar a un punto en donde de pronto tiene una visión ahora propia acerca de lo que está aconteciendo. Hay algunos autores que se mueren y no llegaron a eso. Son los que repiten y enseñan filosofía, pero nunca lograron decir, eureka, tengo el punto. Eso se produce a manera de una pirámide. Uno empieza a informarse, empezando el primer semestre, ¿quién será Parménides y Heráclito? Uno no sabe ni los nombres ni nada, muchas cosas y otras, pero poco a poco todo ese acúmulo llega un momento en que de pronto se descubre el tema. Y algunos, como digo, mueren sin haberlo descubierto, porque no tuvieron tema. En los 1969, 70, es que se produjo ese momento. Fue por la lectura de un autor que reinvirtió todo lo que yo había visto. Entonces, yo llegué hasta Heidegger y lo tenía en ese momento muy bien visto, todas las horas completas, en alemán, todo. Pensaba que Heidegger era la crítica radical ya de la modernidad, pero desde la derecha de la modernidad. Era una crítica interna de la modernidad desde la derecha. No lo advertía mucho yo, pero Heidegger es un católico de derecha, como Apple también es católico. Hay que ver de qué religión son los filósofos. Habermas protestante, Ricoeur es evangélico. Hay que ver esto porque demuestra mucho. Nunca lo manifestamos los filósofos, pero está ahí un mundo mítico ideológico desde donde pensamos. Entonces era Heidegger y eran los dos primeros capítulos de lo que después le puse el nombre, para una ética de la liberación latinoamericana. Era hacer una ética de la liberación, pero válida en los procesos de liberación latinoamericana. No me metía con Europa, Estados Unidos, África, Asia, América Latina. Era un latinoamericanista que conocía mucha historia, mucha cultura, mucho América Latina, y era un texto. Los dos primeros capítulos, 1-2, de la ética de 5 tomos, del primer libro, primero y segundo, era por medio. Y entonces hay que entrar a Heidegger para empezar a entender las cosas. Si no lees Heidegger, no va a entender nada de lo que yo hago. Es una limitación histórica, pero va a quedar atrás. Pero no se sabe lo que queda atrás si no lo... Era un Heidegger muy de primera mano. Alemania, muchos años, leerlos en seminarios con los alumnos, toda una generación que se puso a estudiar alemán para estudiar Heidegger, demás. Pero de pronto, ante la realidad de Latinoamérica, piensa usted el año 68, Tlatelolco, el Cordobazo, París, una revolución interna de Occidente, se cambiaron todos los parámetros. En 69 estaba maduro todos los movimientos populares a los cuales yo estaba integrado. En Argentina hubo un movimiento parecido al de Andrés Manuel hoy aquí,
que la consigna que puso en la propaganda, como se pone una consigna, era dependencia o liberación. Era el título de un libro que yo publiqué. Eran impactantes. Yo estaba pensando en la realidad y ya muy conectados. Pero fue la lectura de Levinas el que me hizo salir de Heidegger y ahora sí encontrar las hipótesis desde América Latina de lo que Levinas pensaba desde Europa como judío, es decir, un hombre perseguido, en minorías, y que por tanto crítico, con él todos los pensadores del judaísmo, crítico de la modernidad europea, pero ya no crítico de la modernidad desde la derecha como Heidegger, sino más bien mucho más radical, la misma escuela de Frankfurt. Y eso entonces fue el comienzo del desarrollo, ahora lentamente primero y cada vez más abarcando, de la filosofía de liberación. Fueron muchos años. Este camino partió primero en la fenomenología hasta 1982. Si sigue, va a tener que alguien ir a decirle que pare. No, yo espero que pare. Si no para, hay que decirle que pare él. Fue un desarrollo que culmina con Marx. Marx empezó como una nueva ruptura de un nuevo pirámide, donde lo que había hecho se rehace completamente. ¿Por qué? Porque mi lectura de Marx fue heterodoxa. Y ahora, ¿qué pasa? Tú que eres más cara de profesor, sube y dile que pare. Estamos en clase, que lo haga en otro momento. Entonces, Marx no fue una ruptura, sino un proceso de retroalimentación. Todo lo que había hecho se retroalimenta. No se rompe, se crece. Porque descubriendo y leyendo Marx, descubrí la coherencia del pensamiento de Marx con Levinas. Cuestión que Levinas va a decir, sí, Dussel me conoce y hemos hablado, pero ahora está en Marx, como diciendo, se ha perdido. Levinas no sabía de la coincidencia metafísica de su pensamiento con Marx. Los dos eran judíos. Y da la casualidad que yo en mi juventud, 1959, después de terminar mi doctorado en España, me fui 2 años a Israel. Y aprendí el hebreo. Y trabajé de obrero. Y me impregné de una tradición que me permitió salir del helenocentrismo. Y Grecia, que me había incluido en la Facultad de Filosofía. Empecé la crítica de Grecia desde el pensamiento semita. Hoy, Walter Benjamin está de moda.
Yo descubrí el tema en el año 59. Lo único que Benjamín no fue a Israel ni sabía el hebreo. Y yo fui a Israel y conozco el hebreo mejor que Benjamín. Ustedes no se dan cuenta que yo estoy más adelante que Benjamín, aunque no los crean. Y intuí todo esto mucho antes. Mi primer libro, 69 lo publiqué, pero lo escribí en 1961. Se llama El humanismo semita. Y ahí está todo lo que estoy haciendo hoy. Cuando Benjamín habla, yo digo, claro, y lo puedo explicar. La escuela de Frankfurt es una escuela judía, claro, pero no suficientemente. Lukács era judío, pero nunca lo asumió su judaísmo. Freud era judío, era más griego que los griegos, no entendía el pensamiento semita. Muchas cosas. Entonces tengo una ventaja enorme con respecto a mucha gente. Estoy hablando de los europeos, no digo de los mexicanos y latinoamericanos, porque aquí están enterados hoy todavía del tema. Y entonces creen que yo hago teología y no se dan cuenta que estoy haciendo la recuperación de un mundo mítico que me permite entender al pueblo mexicano mítico, pero desde la filosofía estricta. Pero como tienen ellos una formación eurocéntrica y griega, no entienden todavía lo que hago. Marx entonces me aportó algo notable: entender la vida y su expresión económica. La vida, descubrí en Marx. Y entonces de pronto, en el 89, aparece Apple porque me sugiere Raúl Forné Betancourt un diálogo con Apple que ni conocía. Leí sus 2 libros, fenomenal. Era un neokantiano. Pero la ética kantiana tiene principios, el imperativo categórico. Pero la ética fenomenológica y la ética marxista no tiene principios, o no expone principios, los tiene implícitos. Entonces, yo nunca había planteado el tema de los principios, porque no había accedido a una corriente neokantiana. Ahora de pronto, por Apple, surge un olvidado que yo he trabajado mucho. Pueden ver, si se lee La destrucción de la historia de la ética, verán el capítulo de Kant. Está hecho pero con microscopio y trabajé muchísimo a Kant en alemán, pero no lo había asimilado, sino más bien criticado. Entonces el diálogo con Apple fue un nuevo ápice y el asunto era cómo yo recuperaba todas mis antiguas experiencias en un proceso de retroalimentación nuevo. Cómo yo conciliaba Marx con Apple, cómo entendía yo lo que él proponía sin olvidar lo otro. Me duró 4 años para poder entender lo que Apple estaba diciendo y cómo refutarlo. 4 años. No rápido. Yo dije, si él habla de una pragmática trascendental, hay una económica trascendental. No era el tema. Y poco a poco, de pronto descubrí que si hay principios, el principio apeliano es formal. Pero Marx había tenido un principio implícito, no explicitado, que era un principio material de la vida. Y después de 5 años me di cuenta que era un principio distinto y ahí se me armó todo un lío y un rearmar la ética completa. Esta ética es casi 700 páginas. Mi respuesta a Apple. Apple nunca la pudo leer porque salió en inglés, pero estaba muy viejo.
y ya no la pudo leer. Entonces, en realidad, el destinatario era Apple, pero no lo leyó porque no leía el castellano. Yo sí leía alemán. Es el lograr una nueva reformulación de la ética de la que él no ha hablado nada. ¿En qué sentido planteó la ética? Asumiendo ahora todo el input del pensamiento neokantiano que tiene principios. Entonces ahora era una ética fenomenológica, marxista, neokantiana criticada, latinoamericana mundial. Ya no era latinoamericana solo. Ahora valía para Nueva York, para un indio pobre y para un chino desplazado en toda la tierra. Era una ética mundial. Por eso es la ética de la liberación en la época de la globalización del capital financiero y comercial y la exclusión de casi toda la humanidad. ¿Qué tipo de globalización? Globaliza el capital financiero. Usted puede enviar dólares a cualquier lado, usted puede vender Coca-Cola en cualquier lado, pero los obreros tienen pasaporte y no pueden pasar a Estados Unidos. Y es el trabajo esencial en el capital. No hay globalización. Hay parte de globalización en el solo capital. Y nos explotan más que antes, y la teoría de la dependencia vale. Y la pruebo ahora en economía política. Entonces, ese fue allí. Todavía va a haber otra etapa que va a ser el adquirir ahora la conciencia del problema decolonial. Y cuando todo el problema decolonial, Walter Miñolo, Aníbal Quijano, todos se dan cuenta que hemos sido modernos, dominados por la modernidad central, el capitalismo, y vivimos en la periferia determinados por el racismo, el machismo, etcétera, etcétera. Cuando esos autores se preguntan cómo vamos a fundamentar el pensamiento decolonizador, encuentran a un solo filósofo que le fundamenta lo que están haciendo. Entonces, Aníbal Quijano en las ciencias sociales y un servidor somos las dos columnas del pensamiento decolonial que se mundializa. Por primera vez. Entonces voy a la India y la gente quiere saber qué es el pensamiento decolonial. Los chinos están en un problema, pero también están interesados. Los europeos se repiensan a sí mismos porque el pensamiento postmoderno es una última excrescencia de la modernidad, pero la transmodernidad es otra civilización ya no moderna ni eurocéntrica que surge a la periferia, y este es el tema actual en la filosofía mundial. Miren qué cosa. Los latinoamericanos hemos planteado la pregunta en la agenda de la filosofía por primera vez en la historia. ¿Se dan cuenta? Ustedes ahora pueden ser alumnos de pensadores que son conocidos en el mundo. Yo no tuve ninguno, porque apenas se los conocían en mi universidad. Estamos en eso. Entonces, es un largo proceso, porque lo decolonial ya no nos inspiramos en otros. Ahora es Aníbal Quijano, el problema de la raza en el Caribe, del pensamiento negro, que descubre que la conquista se hizo también gracias al no salario del indio y del esclavo, que ni se le pagó salario, pues ni había plusvalor, sino que era plusvalor absoluto 100%. Se le robó al obrero
todo su trabajo, pero para eso había que justificar que no eran humanos. Y eso es el tema del racismo. En el Caribe negro, que luego Aníbal Quijano lo pasa al mundo indígena, y el problema del racismo es el problema de la clasificación social de los seres humanos y no las clases sociales que había pensado el marxismo tradicional. No había clases en América Latina, había razas. Y las razas no blancas estaban dominadas. De paso obreros, de paso indígenas, de paso etcétera, pero no era la clase lo que calificaba a las personas, sino la raza. Y luego el machismo descubrimos, y luego descubrimos las culturas despreciadas. Y entonces las culturas originarias empiezan a hablar. Y de pronto ahora yo encuentro conexión entre las culturas originarias y lo más avanzado del pensamiento del desarrollo de la vida. Ese es un nuevo tema. Los pueblos originarios son los únicos que viven un tipo de vida armónico con la reproducción de la vida en la Tierra. Toda la modernidad, desde Descartes, Yantes, Copérnico, Newton, Kant y Einstein, mitifican la cantidad, hacen una ciencia que destruye la vida, y ahora sí tenemos argumentos para criticar la unilateralidad de una ciencia que olvidó la cualidad, que los románticos reinterpretaron y que justamente es el problema de la vida. Uno de sus problemas es lo ecológico. Uno de sus problemas es el calentamiento de la Tierra. Lo que pasa es que estamos viviendo el fin de la humanidad si no cambiamos el rumbo. Entonces el tema se hace mundial. ¿Y quién fundamenta una ética material de la vida? Somos tres en toda la comunidad mundial filosófica que justifica el principio material. 3 filósofos, nada más. Yo soy uno de ellos. ¿Por qué? Porque la humanidad ha destruido la manera como la vida podría reciclar las interpelaciones y seguir viviendo. Pero las interpelaciones que le ha prestado a la vida o que le ha presentado a la vida los efectos catastróficos del capitalismo en el nivel ecológico, político al nivel del liberalismo, del racismo y del patriarcalismo y todo, han hecho que la vida ya no pueda responder. Y un témpano del tamaño de un país, un glacial, se desprende en la Antártida. Es el fin de la vida en la Tierra. Eso es la filosofía de la liberación hoy. La única filosofía que está respondiendo a los temas. Cuando leo a Agamben, a Derrida, a Lyotard, a Badiou, a quien sea, son infantiles personas que están planteando algunos problemas europeos. Nosotros estamos planteando los grandes temas de la humanidad hoy, válidos para todos. Esa es la ética de la liberación. Es un proceso donde no hay rupturas, sino hay procesos de retroalimentación que van haciendo que uno vaya respondiendo a lo que se va descubriendo, inmediatamente ligado a las necesidades del ser humano en este momento. Yo ya no hablo preguntando cuando voy a esos países, pero cuando me enfermé ni siquiera pude viajar, pero tenía que ir a un gran encuentro marxista en Italia, otro en Londres, tenía que ir a un congreso en la India y no pude, estoy enfermo. ¿Pero por qué? Porque ahora sí estamos apuntando a los grandes temas y no hay otros autores que lo sepan. Y cuando leemos lo que nuestros alumnos leen con entusiasmo, Gille, uno dice, pero por favor, ¿cómo se imantan
con autores que tratan algunos temitas europeos y no los grandes problemas globales de la humanidad. Eso más o menos es, sin haber dicho nada del contenido, el proceso en el tiempo y por algunos autores de lo que es esa ética. Es una respuesta a Apple, pero al mismo tiempo es la respuesta a un profesor. Me acuerdo que aquí mismo, en México, visitando un grupo de norteamericanos, la facultad, me dijeron: Enrique, ¿y qué vas a hacer con ese Marx que tú estás estudiando ahora que se acabó el marxismo? Me gustaría saber qué vas a hacer. Lo que hago es, desde un principio material, que Marx conoce perfectamente, hacer toda una nueva visión, pero que no es marxista exclusivamente, sino mucho más amplia, y donde Marx es un clásico fundamental, no protegida por las bombas atómicas soviéticas, más allá del Partido Comunista que no entendió a Marx. Van a ver la presentación del libro que acabo de publicar, las metáforas teológicas de Marx. Nombre medio raro, ¿no? Las metáforas teológicas de Marx. Ay, 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 mi amigo Bolívar Echeverría, cómo se pondrá nervioso y dirá que me lo destruiste a Marx. Teólogo. Y decir, no es teólogo, era el fetichismo que planteaba Marx. Los dioses profanos que en la vida cotidiana son adorados, pero como no creen en ningún dios, no se dan cuenta que ahí hay un dios que ellos no conocen y se llama el capital. Entonces, este es el libro. Vamos a presentarlo en la Feria del Libro. Debo decirle que ayer recibí la traducción italiana y está avanzada la inglesa, y esto sí va a ser un escándalo para más de uno. Marx es mucho más de lo que el marxismo pensó y quedó atrapado en las manos de la ortodoxia, y eso entonces es fruto de una filosofía latinoamericana. Y debo decirles, si la salud me da, pero no creo, hay un gran encuentro en Londres con los mejores marxistas del mundo, 6 o 7, y creo que le voy a poder decir muchas cosas a ellos, porque todavía nadan en la ortodoxia del pasado y no han entendido la reinterpretación que debemos hacer del pensamiento de Marx dentro de una ética de la liberación que se expresa en parte en esta obra, pero que sigue después, ¿no? Porque las 16 tesis de economía política es la ética de la economía, y las 14 lecciones de tesis de ética es ya una nueva visión de la ética, y estos 7 ensayos de la filosofía de liberación tienen muchas novedades. Primero, porque trabajo mucho más el tema de la analogía, porque hablo del Marx del segundo siglo, pero me inicio en la estética de la liberación. 7 hipótesis para una estética de la liberación, una estética en el camino de la vida, igual que la economía, la política, la lógica y todo lo demás. Entonces ahora está cobrando más coherencia y va atacando todos los grandes tratados de la filosofía de la liberación. Es ya un sistema, pero un sistema vivo que se retroalimenta y está abierto. No es un sistema cerrado, no es una ortodoxia, es una heterodoxia que se sigue pensando. Esa sería mi respuesta rápida a tu pregunta. Está bien, doctor. Como había dicho,
Este libro tiene su historia y bueno, un poco el doctor aquí ha dado el punto de vista, digamos, del autor, cómo él ha concebido, cómo ha llegado al libro y más o menos las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, algo de lo que este servidor ha experimentado como alumno, un poquito lo había anunciado, voy a agregar algunas cosas y después de eso pasaría a la descripción general del curso, ¿está bien? Para complementar todo esto. Entonces, bueno, un poco lo que decía el doctor Dussel, después de los 5 tomos de la Ética de la Liberación Latinoamericana, ¿no? El encuentro con Marx le permitió trabajar de mejor modo algunas categorías claves, como por ejemplo el trabajo vivo, o el contenido de la subjetividad del trabajador, o la materialidad que constituye la subjetividad del pauper como sufriente, y a su vez desarrollar un punto de vista marxista, en el sentido de Marx, del concepto de pueblo, porque por ese famoso conceptito le dieron en el hígado, por debajo, etcétera, etcétera, en el sentido de que Dussel era populista y era ideológico, no era nada científico, porque Marx no partía del pueblo, sino que partía del concepto de clase social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando Dussel trabaja Marx, Dussel descubre que Marx trabaja muchísimo el concepto del pueblo, y nosotros lo estamos comprobando empíricamente ello, volviendo a revisar la obra de Marx. Entonces, con este Marx, como que Dussel tiene la posibilidad de poder desarrollar de mejor modo, y ahora digamos con muchísima más autoridad, los conceptos y categorías que había estado planteando en la primera Ética de la Liberación, y ahora sí en diálogo frontal con los marxistas ortodoxos que estaban criticando y cuestionando a Dussel, ¿no? Entonces siempre digo, estoy preparando un textito presentando al Marx de Dussel, que va a salir publicado aquí en México, en el cual digo, ¿no? Frente a la crisis del marxismo, no solamente latinoamericano, sino mundial, la novedad de Dussel es que él instaura una nueva forma de relacionarse con la obra de Marx a partir de el trabajo de las 4 redacciones de El Capital de Marx. O sea, Dussel instaura eso. O sea, no es nomás irse al Capital o cualquier otro texto, sino que hay que ver el modo como es que genealógicamente Marx ha ido produciendo los conceptos y las categorías. Entonces, cuando uno tiene una visión global del modo como es que Marx ha producido los conceptos y las categorías, y en las fuentes, en este caso en el Mega, todavía no estaba bien publicado todo esto, por eso dice Dussel varias veces que tuvo que ir a los archivos en Holanda, porque ahí estaban la transcripción de los manuscritos, todavía inclusive en ese entonces en máquina de escribir, ¿no? Porque la computación todavía no estaba muy bien desarrollada, ahora ya está la cosa bien sofisticada, ¿no? Entonces, cuando Dussel descubre eso, en el modo como es que Marx va produciendo el contenido sistemáticamente de los conceptos y las categorías con las cuales escribe El Capital, ¿no? Pues eso le da una consistencia sólida a la argumentación de Dussel. Pero un poquito lo que decía Dussel. Una vez que había trabajado Marx y había terminado, ¿no? El 92-93 sale la primera edición de las metáforas teológicas en España, de Editorial Verbo Divino, ¿no? Y los 3 primeros tomos estaban publicados aquí en siglo XXI, y mucha gente le decía, pues, ¿y ahora qué vas a hacer esto, no? O como dicen en el mundo de la vida cotidiana, los chavos banda, y esito, ¿con qué se come pues ahora? ¿No? ¿No? Entonces, ¿qué vas a hacer con eso ahora? ¿No? Y justo aparece el diálogo con Apple, ¿no? Es un poco lo que estuvo explicando aquí Dussel, ¿no? A partir de Kant, ¿no? Es interesante ver cómo es que la segunda generación del Coro de Frankfurt no parte de Marx, sino que parte de Kant, ¿no? Hacen ese giro, que después vamos a mostrar por qué hacen ese tipo de giro. Empieza con, ¿cómo se llama? Los alumnos de Weber, ¿no? Y por esa vía, bueno, agarra, ¿cómo se llama? Habermas, ¿no? Y vía Weber terminan en Kant y abandonan Marx, ¿no?
Entonces, desarrollar un tipo de fundamentación, en este caso formal, y el problema para la ética de la liberación era la fundamentación material. Entonces no había un tipo de fundamentación. Entonces, cuando dice esta es una respuesta a Dussel, a Appel, en parte esta es la respuesta a cómo es que se podría fundamentar de modo material. Este servidor insiste en la siguiente hipótesis, estuvimos discutiendo con el doctor acá. No se puede fundamentar de modo formal un principio material. Cuando se intenta fundamentar de modo formal un principio material, esto quiere decir, yo puedo utilizar a Kant, ¿no?, o a Appel para intentar fundamentar el principio material, pero por esa vía vuelta a la normalidad, o sea, lo nuevo desaparece y se subsume lo material, de nuevo en lo formal. El problema es, y esta es, digamos, la pertinencia de Marx, ¿no?, cómo es que Marx desarrolla una argumentación en la cual ahora sea posible fundamentar de modo material un principio cuya especificidad es lo material. Y el desemboque de todo eso es la afirmación del principio vida, ¿no?, que está muy bien desarrollado a partir del capítulo 4. Sin la vida es imposible cualquier acción humana con sentido, ¿no?, hasta la del dominador, ¿no? Todos necesitan estar vivos. Ahora, el problema es qué significa eso. Entonces, la afirmación a la cual se llega a partir de la ética de la liberación es que está inclusive mucho más allá de, ahora les llamo los marxistas del antropoceno, ¿no? Son así una corriente que surge con el ecosocialismo o el ecomarxismo o el marxismo ecologista. John Bellamy Foster y también su amigo Michel Lowy, ¿no?, son los que han estado trabajando este tipo de perspectiva, qué sé yo, y ahora les llamo del antropoceno porque han agarrado muy bien esta hipótesis y le están desarrollando esta perspectiva. Entonces, cuando desde la ética de la liberación y desde Marx nosotros nos enfrentamos a este tipo de perspectiva, esto tiene muchísimo más que decir. Y cuando Dussel ahora, ¿no?, al principio no lo decía, pero cuando Dussel ahora dice los pueblos originales son quienes desde el principio siempre han desarrollado una cultura del cuidado y del equilibrio respecto de la vida. Ese es un principio a partir del cual se puede cuestionar sistemáticamente no solamente el capitalismo, sino también la modernidad, ¿no? Cuando aparece el capitalismo y la modernidad es un desequilibrio total de todo, ¿no? Entonces ahora necesitamos criterios formales y materiales para ver cómo nos reapropiamos de eso para que sea posible de nuevo la producción y reproducción de la vida. Ahora, todo esto requiere una fundamentación. Desgraciadamente, una fundamentación quiere decir lo siguiente: la modernidad ha fundamentado de tal modo su forma de visión de la realidad que desde la racionalidad moderna, que ha producido su propia lógica, todo lo que la modernidad produce nos aparece lógicamente como bueno, como válido, como lógico, como pertinente y hasta como verdadero. Y cualquier otra posible respuesta distinta a la que da la modernidad, que no está apoyada en esta lógica, aparece como ilógico, aparece como irrelevante, contradictorio, etcétera, etcétera. Entonces, cuando decimos necesitamos fundamentar de otro modo, necesitamos producir una argumentación racional que haga aparecer a esto que en principio aparece como ilógico, como irracional, ¿no?, como autocontradictorio, ahora sí, digamos, de modo lógico, ¿no?, que sea capaz de cuestionar esta otra lógica de la no vida producida y desarrollada por el capital. Eso se llama fundamentación, y desgraciadamente eso se produce en la filosofía. Y cuando nos enfrentamos a una situación como esta, ¿no?, en la cual es posible que se extinga la vida, ¿no?, si la filosofía no toma este problema, eso no es filosofía, ¿no? Si toma otro tipo de problemas, pueden ser muy interesantes, todo eso está en el mero academicismo, por decir. Entonces, con el maestro acá nosotros siempre hemos aprendido
La filosofía es filosofía cuando ella se pone de cara a los grandes problemas, los enfrenta teórico, cognitivo y racionalmente, se apropia, a partir de ellos desarrolla un proceso de argumentación, ¿no? Entonces aquí está en parte, digamos, desarrollada esta forma de argumentación, cómo es que es posible fundamentar de modo material un principio material cuyo contenido en este caso es la vida. Entonces Marx en principio sirvió para eso, pero la contraargumentación, en este caso digamos el giro pragmático en Apel sirvió para ver cómo es que se podría producir otro tipo de fundamentación, no solamente distinto del tipo de fundamentación neocantiano respecto del giro pragmático a la Apel, porque también existe la versión de Habermas, sino cómo ir más allá de él, ¿no? Que recuerdo más o menos el 93, 94, cuando estábamos en el entrampe, después o antes del encuentro de San Leopoldo, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿cómo enfrentamos el problema? ¿Cómo desarrollamos? Yo recuerdo algunos miembros, ¿no?, como algunos de sus ex compañeros, pues se dieron la vuelta. ¿No? Es fácil montarse sobre lo que ya está hecho, pues. Y además aparece bien bonito, bien lindo, bien prestigioso, ¿no? Pues irse a Alemania, a la Escuela de Frankfurt, con carta firmada por el propio Apel, etc. Pero digamos, quedarse de este lado, así como dice Martí, con los pobres de mi tierra quiero yo mi suerte echar, y ver cómo es que podemos construir otra cosa nueva, era lo difícil, ¿no? Y entonces, bueno, surge, o sea, para mí, digamos, viéndolo en perspectiva más de 20 años, cuando Dussel dijo, vamos a hacer la nueva fundamentación, me dije, bueno, ¿cómo será eso? O sea, no, digamos, mi capacidad de imaginación. Yo estaba acostumbrado a los textos más o menos breves de Dussel, digamos, ¿no? 200, 300 páginas, pero no un chonchononote como este, cuando empezó a aparecer los capítulos y capítulos y capítulos, ¿no? Tengo todavía, sí, ¿no? Pero es así, un chonchononote ahí, ¿no? Y bueno, digerir el argumento, ¿no? Entonces, yo recuerdo, después de que se publicó el libro, Dussel expuso en varios lugares este libro. Y ahí, bueno, iban apareciendo también las correcciones que, digamos, a la hora de transcribir aparecían todo eso. Pero ahí también eso le permitía a él reactualizar y ver cómo es que se podía seguir desarrollando, qué es aquello que no se había trabajado bien, que no se había fundamentado bien, cómo a partir de las hipótesis contenidas con estas se podía seguir enfrentando uno con otros autores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir del 98, muchos lugares Dussel fue exponiendo, ¿no? Entonces, este servidor le tocó así en manuscrito, o sea, Dussel me da el capítulo, iba a dar cursos, pero al principio es solo recepción. O sea, no se entiende de buenas a primeras todo, ¿no? Solamente se puede empezar a captar, y esto es lo que vamos a tratar de desarrollar del mejor modo en esta exposición, es cuando uno agarra el argumento y lo enfrenta con un problema que está aconteciendo en la realidad. Solamente ahí aparece la posibilidad de la comprensión, ¿no? Que es un poco lo que vamos a replantear ahora, que de mejor modo, a partir de algunas biografías que están apareciendo últimamente. Acaba de salir el año pasado en inglés una biografía sobre Habermas, está chonchononota, así grande, está bien completa. Es el mismo biógrafo de Adorno, que fue alumno de Adorno, le hizo una biografía a Habermas, ¿no? Y otras biografías sobre la Escuela de Frankfurt. También estuve leyendo 2 biografías sobre Benjamin. Están apareciendo otro tipo de datos, gracias a los cuales podemos evaluar ahora de forma crítica no solamente a la segunda generación, sino a la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Y en parte ahora tener elementos como para ver cómo es que inclusive la primera generación perdió el contenido crítico de la perspectiva crítica en Marx. Y cómo es que a partir de esto, bueno, en parte Dussel agarra la batuta
Y en mi opinión, no es un mero elogio. Usted no continúa, sino que usted va más allá. O sea, partiendo de Marx, usted, digamos, los rebasa. Y esto tiene que ver con la relación teoría y praxis, ¿no? Si es que no existe una articulación orgánica a un tipo de sujeto político, social, que prácticamente en la realidad está tratando de transformar la situación que enfrentamos, si no existe un tipo de conexión o relación orgánica con este tipo de sujeto, desaparece la posibilidad del pensamiento crítico y aparece solamente como academicismo, ¿no? Una de las últimas críticas a la Escuela de Frankfurt, desde la perspectiva esta de Lukács, ¿no? Es esta, dice, con los de la Escuela de Frankfurt, y él dice especialmente con Adorno, le da duro a Adorno, ¿no? La posibilidad del pensamiento crítico se academiciza. Dice, porque hasta Rosa Luxemburgo, hasta Lukács, el pensamiento crítico siempre estuvo ligado a los sindicatos, a los partidos, a los obreros, al pueblo, etcétera, etcétera. Dice, y con ellos se rompe esa relación, ¿no? Entonces Dussel, a mí me consta, ¿no es cierto?, relación, discusión con varios sujetos, ¿no?, políticos, clases sociales, sindicatos, a discutir Marx, en El Salvador, Nicaragua, así, ¿no?, discutiendo los problemas, y a partir de eso, digamos, tratar de retroalimentar cómo es que se puede dotar de contenido lo que se está intentando pensar, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, bueno, este libro en parte es una respuesta a cómo es que se puede replantear de otro modo la relación teoría y praxis. Desde esa perspectiva, el librito de Habermas, Teoría y Praxis, es una caricatura, por decir, ¿no? Cosa que, digamos, en Marx es algo sumamente fundamental, estar hasta el final de su vida, está siempre ligado a la discusión con los líderes, los movimientos, la clase obrera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es la única posibilidad gracias a la cual podemos apropiarnos del contenido que prácticamente, como principio existencial, se está produciendo en la realidad cuando se intenta cuestionar una forma de vida en concreto, o una situación política, una situación económica en concreto, con esto que está empezando a acontecer ahora, por ejemplo, aquí en México, con la privatización del agua, ¿no? O sea, en España ya han aprobado la ley gracias a la cual el pueblo no es dueño ni siquiera del agua que cae de la lluvia, ¿no? En Bolivia quisieron hacer eso y por eso hubo la llamada guerra del agua, ¿no? Entonces, las transnacionales ¿cómo se llama? No descansan, siguen trabajando, haciendo lobby, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la posibilidad de la producción y reproducción de la vida se está privatizando de tal modo que en última instancia, dice uno de estos biógrafos, ¿no?, a propósito recupera muy bien a Marcuse. Dice, durante el 68, Marcuse fue el único militante intelectual orgánico con los estudiantes. No así Horkheimer, no así Adorno, que rescata mucho. Y el mismo Habermas enfrentó a los estudiantes. Sí. Tuvo que irse en Frankfurt y por eso llegó Apple. Pero un tema que quería también tratar es que cuando empecé a plantear los principios, Apple tiene un principio formal y nada más. Y casi todos los éticos tienen un principio. Aristóteles tiene el principio de la armonía, la felicidad, y a partir de él todo lo demás. Y Kant tiene un principio, que es un principio formal, lo que se llama el imperativo categórico. Obra de tal manera, la manera es procedual, es un proceso. Obra usando el proceso que constituya la máxima de tu voluntad, que es un juicio práctico,
para que valga, y pone entonces en alemán gelten, no para que sea bueno, sino para que tenga validez a nivel universal. Pero la validez no es la verdad, y tampoco la validez es el bien. Entonces el principio de validez es un principio formal, y hay uno, y con eso arregla todo. Y también lo mismo para Apple. Y yo dije, me convence, tiene razón. Cuando discutimos tenemos que llegar a un consenso, y eso es un principio de validez. Pero cuando empezamos a discutir sobre un tema y se guarda la simetría en el derecho y en la capacidad de los participantes para llegar a un consenso, de eso se ocupa la moral, de que sea válido porque los participantes operan según un principio de igualdad. Yo lo concedo, está muy bien. Pero empiezan a discutir. Y en la discusión, dice Apple y Habermas, ya el ético se retira porque llaman los expertos. Y los expertos son los que van a discutir el tema porque se trata de colocar la electricidad en un barrio. Y en eso el ético y el filósofo no puede opinar. Entonces, sobre el contenido de la discusión, la ética no habla. Yo digo, sí, compañero. El contenido también debe ser ético, y el ético tiene que estar supervisando la discusión de los expertos. Porque primero, vamos a instalar electricidad en un barrio. ¿A quiénes invito? A los ingenieros. Muy bien. ¿Dónde se formaron esos ingenieros? ¿En Harvard, en el ITAM o en la UNAM? Tengo que saber. Tengo que tener un criterio material. Es decir, voy a elegir los de la UNAM porque son mexicanos y no van a traer materias extranjeras para que comprar y nos va a costar las divisas, que tenemos pocas. Es bueno que sea un ingeniero que utilice los materiales mexicanos. Eso ya no tiene nada que ver con la simetría de los participantes. Ahora estamos discutiendo sobre el tema. ¿El ético no tiene nada que decir? Claro que tiene que decir. Yo afirmo que tienen que ser ingenieros que se hayan formado en el país para no robar contra el país. Voy a invitar ingenieros de la UNAM. ¿Y cuál es el criterio? Ya no es formal, es material. Y la ética tiene que estar ahí también. Entonces me di cuenta que no había un principio, había muchos principios. Pero además había principios del sistema establecido. ¿Y qué pasa con el sistema por establecer? ¿En qué barrio voy a poner primero la electricidad? ¿En un barrio rico que puede pagar o en un barrio pobre de la gente que no puede pagar el sistema eléctrico? Eso es una decisión ética. El puramente ambiguo, beberiano, diría, no, pues vamos a elegir a aquel que pueda pagar, así es más fácil instalar ese sistema. Pero otro puede decir, no, el Estado está para primero servir a los más pobres. Ese es un principio, ¡wow! Es un principio ético. Primero ayudar a aquellos que sufren la opresión. Y ahí estamos ya con un principio crítico. Entonces no hay solamente principios vigentes, material, formal, de factibilidad. Hay principios críticos. Apple no tiene ninguno. Habermas lo perdió en el camino. No hay una ética crítica. ¿Por qué? Porque perdió la ética material. Entonces de pronto me di cuenta que había muchos principios, unos vigentes del sistema, pero otros críticos del sistema futuro. Y salían 6. No 1, 6. Pero después me di cuenta que no eran suficientes, son 9. Y se va complicando la cosa. Es decir,
quedaban atrapados en un formalismo en el cual, en el fondo, contaban en la política con el liberalismo y en la economía con el capitalismo, y no podían hacer una crítica material del capitalismo porque era puramente formal su filosofía. Yo, gracias a un principio material desde Marx, podía criticar el sistema económico, político, estético, sexual, etcétera, etcétera, y hacer una ética 1000 veces más complicada, pero más realista y útil. Esa es la diferencia entre Apple, que tiene un principio, ética consensual, que vale para que en la política sea la legitimidad, y entonces Habermas escribe una política. No, escribe una filosofía del derecho. Se llama facticidad y validez. Pero eso no es una política, es una filosofía del derecho, porque es lo único formal. No escribió una ética de la economía, porque entonces tenía que criticar el capitalismo, pues ya la perdió en el camino. Y hablo del más crítico del pensamiento europeo, que sería un Habermas. Claro, los marxistas son más críticos, pero no construyen tampoco ni los principios éticos del marxismo. Cree que Marx no tenía una ética, y la tiene, y es el fondo de su pensamiento, pero no hicieron la ética marxista. La ética de Sánchez Vázquez no es marxista. Tendría que hacerle una vez una exposición para mostrar cómo no es marxista, porque eso supone principios que justifiquen por qué yo debo, primero que todo, ayudar a las víctimas de un sistema. Y eso supone muchos supuestos. Bueno, supone supuestos. Tiene supuestos que el Marx tenía implícito, pero que hay que explicitar, y no, los marxistas no lo explicitaron. Bueno, temas. Quiere decir entonces que aquí hay 6 principios, pero hay principios críticos. La Escuela de Frankfurt perdió la criticidad, no tiene principios críticos. Y el marxismo no supo explicitar los principios implícitos del pensamiento crítico de Marx. Tengo que hacer muchas tareas al mismo tiempo. Eso fue toda una temática inesperada en el proceso de retroalimentación. Una vez que accedí a Marx en serio, tuve que replantear todos los 5 tomos de mi primera ética para una ética de la liberación latinoamericana. Es replanteada aquí, pero dice, la supongo. Y si el alumno no lee eso que digo, la supongo, no entiende mi ética. Tiene que leer los 5 tomos primero. Y como no lo hacen casi siempre los alumnos, no entienden lo que digo. Para entender al maestro o al colega que ya es maestro, hay que leer al maestro. Aristóteles tuvo 20 años con Platón y se lo conocía así. Por eso cuando lo echaron, se fue a Asos, que es una ciudad enfrente de Atenas, del otro lado del Adriático, no, del Mar Egeo, y empezó a enseñar Platón y a criticar a Platón, pero lo conocía. Ustedes tienen que conocer el pensamiento del maestro para poder construir sobre él y aún contra él, para progresar. Pero si no lo conocen, entonces no harán nada, porque no se lo apropian. Me pasa que algunos leen una obrita, pero no saben todo lo que hay. Y hay que asumir todo el pensamiento del maestro para poder continuarlo. Y tienen la oportunidad porque está vivo ante ustedes. O alguien que es ya maestro y está vivo todavía. ¿Y para qué entonces está leyendo gente que no conozco y obras de gente lejana, cuando a los próximos son a los que tengo que chupar de lo que saben y montarme sobre él e ir más lejos? Pero me tengo que montar sobre él, sobre su espalda.
Pero si no conozco lo que hizo, pierdo el tiempo y sigo mirando a otros autores por novedades de café y no por filosofía en serio. Muchas veces hay alumnos que yo dirijo una tesis sobre un tema y cuando voy a ver no saben nada de lo que yo escribí sobre el tema. Y dije, este me desaprovechó. Leyó mucho a Marx mismo, pero no supo cómo el maestro asumió Marx y entonces perdió la oportunidad. Eso con respecto al capítulo 4, 5 y 6, que son los principios críticos que Apple ni sospecha tener, no los tiene. Y Habermas los perdió en el camino, porque tenía un atisbo de marxismo al comienzo, nunca serio. No he visto en el trabajo de Habermas ni una página en la que se enfrente a un texto de Marx y le saque jugo. No, son lecturas secundarias. Entonces hay muchos marxistas que son de lectura secundaria, no de ir al autor mismo, ¿no? Está bien. Entonces, como nos queda poco tiempo, compañeros, en la página del doctor Dussel y también en la página, ¿cómo se llama? Cátedra Enrique Dussel de la UACM, que está en Facebook, tienen el programa, ahí lo pueden bajar, ¿no? Entonces, lo que hemos decidido... Tienen que firmar también todas las... Sí, ahí que se anotan. Los que van a asistir al curso tienen que firmar aquí, asistencia. Entonces, hemos decidido, bueno, el doctor sigue trabajando en el proyecto de la política de la liberación. Entonces, hemos decidido dar en este semestre la segunda parte de esta ética, no la primera parte, ¿no? Quienes quieran tener una apropiación lo más óptima del curso, por su cuenta, debieran leer la primera parte, ¿no? Es un poco densa. Y en la exposición acá, que es la parte crítica, vamos a ir aclarando de mejor modo, no solamente el momento crítico del momento positivo ontológico, sino el modo como es que se podría ir más allá. Y esto, bueno, el último capítulo, digamos, de esta ética es el más político, ¿no? Porque tiene que ver con el problema de la factibilidad del momento crítico, y en este caso, digamos, el problema de la transformación, si es reforma, si es revolución, en qué sentido, cuál ha sido la discusión clásica y cuál es la posición de la ética de la liberación al respecto. Y esto, digamos, como pie de base en parte para continuar con el diálogo y la reflexión que está haciendo el maestro con la política de la liberación. En este caso, ya está publicado el tomo 1, el tomo 2 y ahora está en proceso de elaboración el tomo 3. Entonces, ver en qué medida retorno, por decir, a este capítulo en el cual está contenido en nus, digamos, ¿no? Así como dentro del cascarocito de la nuez, allá adentro ya está la política, por decir, ¿no? Entonces después era desarrollado y por eso lo que siguió fue la política. Entonces ver cómo es que también podíamos continuar el tema. Esa es la idea, y además el 2018 es clave para México, ¿no? Para América Latina también. En Bolivia se van a dar procesos, se están dando ya en Ecuador, ni qué se diga en Argentina con lo de Macri, en lo de Brasil con lo de Lula, en Venezuela no está resuelto del todo todavía nada, se sigue un proceso, o sea que todavía hay mucho material como para poder seguir trabajando al respecto. Ustedes saben, con este señor Trump, ¿no? La política a nivel mundial está haciendo setas, ¿no? Tipo no sabe cómo acercarse al botón para apretar, pero le frenan, están en los problemas estos de acoso, etcétera, ¿no? Entonces es una coyuntura geopolítica muy interesante, donde se puede dar lo mejor, se puede dar lo peor, no está nada resuelto, y en medio de todo este desbarajuste, ¿cómo es que podemos orientarnos con el pensamiento crítico? Esa es la idea de este curso, ¿no? Entonces, por eso es que a cada clase siempre voy a estar trayendo una que otra reflexión geopolítica,
¿no? Y ver en qué sentido, digamos, desde la ética de la liberación se puede dar una respuesta al respecto. Entonces, son en total 16 sesiones desde esta hasta el final del semestre, y cada sesión está destinada a un parágrafo, han coincidido, en total son 15 parágrafos, más la introducción y una pequeña conclusión. En esta primera sesión, es un poco lo que hicimos ahora, la relevancia de la ética de la liberación 20 años después de su publicación. No es un texto que apareció ayer, ¿no? Tiene su historia y va a seguir teniendo historia. Y empezaríamos con la crítica de la economía política en Marx. La crítica ética del sistema vigente desde la negatividad de las víctimas. ¿Cómo afirmamos positivamente el principio negativo material desde la perspectiva de la totalidad u ontología de la modernidad, ¿no? ¿Cómo desde lo que ella niega sistemáticamente, cómo es que podemos afirmar eso positivamente para contrarrestar la pretensión totalizante de la modernidad? En este caso, ¿no? Que es el problema que sigue apareciendo. Hasta ahorita, tiros y troyanos, gente de la izquierda, derecha, etcétera, etcétera, la concepción que de vida o de forma de vida o de consumo han puesto a la modernidad está vivito y coleando. Y en parte ese tipo de consumismo es la causante de todo el desbarajuste en el cual estamos metidos. Entonces, ¿cómo es que desde, lo que estaba señalando también aquí el profesor, desde la forma de vida que han desarrollado pueblos originarios que no tienen este tipo de producción, pero que tampoco tienen este tipo de consumo, podemos empezar a evaluar críticamente cómo es que eso que está negado, cómo pues eso, antes era comida de indios, imagínense lo que decían del pulque, ¿no? Y ahora supuestamente el pulque hasta es poderosísimo para la restitución del sistema inmunológico, ¿no? Entonces, ¿cómo antes, así digamos, se racializaba de tal modo, inclusive hasta el alimento, que comer o tomar eso era, digamos, lo peor, por decir, ¿no? Entonces, una vez recuerdo, acababa de llegar a México y una muchacha en una comida decía, ¿no? Yo creo que los seres humanos máximo debieran comer una tortilla al mes, ¿no? Por gustito nada más, porque no sirve para nada, ¿no? Imagínense, ¿no? Ese tipo de, ¿cómo se llama?, visión que se tenía, digamos, de lo que... Y ahora, ¿no? Muchos pueblos hasta ahora siguen sobreviviendo gracias a la tortilla y el frijol. Es lo fundamental. Hay tortilla, frijol y chile y hay la vida, ¿no? Y a veces el cafecito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo desde eso estamos empezando a cuestionar todo lo que supuestamente es evidente en el sentido de bueno, superior, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esta aparición sistemática de todo tipo de enfermedades, gracias a las cuales no hay cura, son producto del capitalismo y la modernidad, y de pronto desde la perspectiva de los pueblos originarios, por el tipo de consumo, no tienen ese tipo de problemas, pero a su vez tienen la solución, o sea, la cura, y está empezando a aparecer poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, el problema es cómo trabajamos ese tipo de argumentación, ¿no? Para empezar a cambiar. Esta es la idea del tiempo mesiánico. Podemos empezar a cambiar aquí y ahora. No es necesario que acontezca una situación revolucionaria en la cual todo el pueblo sale. No, podemos traer el tiempo mesiánico aquí y ahora. En este momento podemos empezar a vivir de modo contrafáctico lo que podría ser, lo que debiera ser. Bueno, pero ¿cómo lo vislumbramos eso? ¿Cómo abrimos esta posibilidad? Es, digamos, lo que está detrás de el capítulo 4. En el capítulo 5, cómo ahora el principio material, ¿no?, lo fundamentamos de modo formal. O sea, ¿por qué es necesaria la discusión, ¿no?, la interpelación, el diálogo, ¿no? Y finalmente, en el capítulo 6, ¿cómo es que hacemos factible todo esto? En última instancia es el problema de la revolución, pero ya no es una revolución moderna, ¿no? Es una revolución transmoderna y post-occidental. Transmoderna porque no parte de la modernidad post-occidental, porque tampoco parte de la tradición de Occidente. O sea, para nosotros los griegos son de la recontra prehistoria, ¿sí? Nuestros pueblos son actualidad histórica, ¿no? Entonces, ¿cómo desde una tradición distinta a la occidental podemos empezar a concebir un mundo o una forma de vida más allá de lo que sea la modernidad? Entonces, ustedes también van a ver
vamos a discutir filosóficamente hablando, ¿no?, estos temas que la realidad, digamos, nos enfrenta a cada momento, a diario, ¿no? Y al final, aquí tengo un cierre, algo así como el resumen de todo lo que vamos a trabajar. Le he nombrado, bueno, transición al nuevo orden ético, la pretensión crítico-ética de liberación, ¿no? Entonces, siempre decíamos aquí el doctor, hasta ahora yo puedo ser gran crítico, el gran revolucionario, y a partir de mañana dejar de serlo. Bueno, ¿cómo producimos un criterio gracias al cual la pretensión crítico-ética de liberación la podamos sostener de modo, digamos, hasta el final de nuestros días, ¿no? Porque ha habido mucha gente, ¿no?, que de jóvenes, de chavos, bien revolucionosos, bien comprometidos, de pronto pasa algo y de pronto aparecen del lado de la derecha, ¿no? Ya está en contra nuestra, por decir, ¿no? Entonces, un poco lo que se dice, es más fácil que alguien de izquierda se vuelva de derecha que alguien de derecha se vuelva de izquierda. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Es un problema que hasta los cuates, ¿no?, convivimos, por decir. ¿Cómo es que podemos transformar este tipo de correlación? A este servidor le ha tocado ver que gente de derecha se puede volver bien comprometidos, ¿no?, pero necesitan una contraargumentación. Entonces, en Bolivia, hace poquito, digamos, de las facultades más conservadoras, con todo nuestro argumento, estuvieron totalmente de acuerdo. ¿Qué onda? La facultad más conservadora, es que nunca nadie nos argumentó de este modo. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces podemos llegar a eso, ¿no? Esa sería en general, digamos, la perspectiva de lo que vamos a desarrollar en el curso, y tienen ahí la bibliografía de referencia, lo básico de Dussel está citado, y algunos textos míos que, digamos, en los cuales desarrollo como presupuesto lo que aquí voy a desarrollar también en parte, ¿no? Ahí lo pueden bajar, la bibliografía, todo eso están pegados en PDF, etcétera, ¿no? Y entonces nos vemos del miércoles en 7 hasta el final del semestre. De paso, las obras de Juan José Bautista, debo decirle que un libro de él, Pensar... ¿Qué significa pensar desde América Latina? ¿Qué significa pensar en América Latina? Recibió el premio de pensamiento crítico de los libertadores en Venezuela. Es un premio que ha recibido Bolívar, Franz Winkelhammer, que ha recibido aquí Dussel también, también Veraza y yo mismo. Así que es parte del club de los libertadores. Claro que ese premio tiene una enorme cantidad de dinero que se da a los que lo ganan, pero le tocó la crisis y todavía no se lo pagan después de 3 años. Así que todavía está diciendo, a ver, cumplan, porque pero, en fin, esperamos que se lo paguen para que pueda vivir un poco más tranquilo unos tiempitos y escribirnos otras obras. Ya tiene como, ¿cuántos libros? 12 libros. 12 libros el hombre. Es prolífero. Muy bien. Escribe en Bolivia, pero también ahora en ACAL, que fue el premio, ¿no? Así que ya es uno de nuestros filósofos creadores, no de los filósofos maestros, que esos, bueno, hay más, los que son más bien sofistas, pero crear filosofía es más complicado. Y a veces los argumentos son débiles, y dice, ese argumento está mal. Bueno, lo que pasa es que estoy buscando el buen argumento y gracias a tu crítica lo mejoro. Tus argumentos son excelentes porque explican lo que dijo Kant, Hegel o Habermas. Esos están bien construidos porque son de otros. Pero a ver, los tuyos no tiene ninguno porque es un repetidor. Por desgracia, la mayoría de los colegas son sofistas y hay muy pocos que creen. No solo que crean como fe y que crean como producir lo nuevo, sino que
creen en la filosofía. Bueno, muy bien. Está bien. Sigamos. Bueno, gracias.